Y la última charla viene de otro país y justamente de España. El doctor Rafael Acuña me mandó hace un tiempo su currículum y había dos alternativas. O leía el currículum de él o él daba la charla. Él va a dar la charla sobre vacunas y la filatelia. Adelante, Rafael. Bueno, muchísimas gracias. Esto de ser el último, no les tengo que decir que tiene sus inconvenientes, pero prometo ser breve. No voy a estar 3 horas como el doctor de Divitis decía. Me ha puesto nervioso cuando he dicho eso. Bueno, aunque sea repetitivo, yo tengo que dar las gracias a la Asociación Española por el esfuerzo y el empeño y darle la enhorabuena por haber apostado por la filatelia. De verdad, enhorabuena, porque me enorgullece siendo español estar aquí y me siento en casa. Muchas gracias. Pero también quiero dar las gracias a la Federación Internacional de Filatelia. Aquí tenemos un vicepresidente y un director para las Américas, Reinaldo Macedo y Aldo Samamé. Entonces, gracias a todas estas personas y estos organismos, yo he podido estar aquí. A la Federación Interamericana tenemos al presidente Miguel Casielle y también tenemos a toda la directiva. Y es importante hacer el reconocimiento. Por supuesto, a la Federación Uruguaya, porque Eduardo Boidos no solamente se ha volcado, sino que nos ha dado todo lo que tiene y más. Y gracias, Eduardo. Y, por supuesto, al Círculo Filatélico de Montevideo, al Walter Bridge, porque nos ha tratado y nos está tratando, lo mejor no, más todavía. Yo estoy aquí gracias a mi Federación Española, si no, no podría económicamente hacer este tipo de desplazamientos para la exposición, como jurado, como comisario. Y ahora también dar las gracias a la Real Academia porque me ha permitido dar esta charla sin ser académico, cosa que habitualmente no es frecuente, lo mismo que no es frecuente tener una charla fuera de la academia y fuera de lo que es la península ibérica, entonces, o el territorio español. Entonces, gracias a todo ello, y aunque sea reiterativo, pero no quiero que se me olvide. Para mí es más importante que lo que os voy a comentar, que espero que sea breve y que no os canse, porque es lo último. Bueno, yo no tengo que deciros, la charla va, como habéis visto, de protegernos para proteger vacunas y filatelia. La inmunización es uno de los mayores éxitos, junto con el acceso al agua potable de la medicina moderna. De todas formas, que se ha reconocido por activa y por pasiva en varias y en diferentes ocasiones la utilidad de la vacuna y de la inmunización para controlar no solamente enfermedades infecciosas, sino cáncer y otras enfermedades crónicas que siguen en estudio. Aquí a la izquierda vemos un cartel ruso en el que se pide a las personas que se vacunen ya en la década de 1920. Entonces, la charla la había estructurada en 3 acontecimientos muy importantes, en las cuales las vacunas han sido fundamentales, porque si no estaríamos aquí hablando un montón de tiempo, pero quiero ser breve y conciso. Bueno, hasta tal punto de que, según la Organización Mundial de la Salud, hasta 15.000 millones de vidas han salvado en la historia de la humanidad las vacunas. Es decir, que se calcula que cada año se salvan entre 2 y 3 millones de personas en el mundo. Es decir, no estamos hablando de ninguna tontería. En el tema de la vacunación vamos a hacer un pequeño recorrido histórico. Había ya antecedentes, parece ser que en Turquía, en la zona de Asia, sobre el año 1721, que había ya personas que utilizaban esta técnica, la técnica de virulación o variolización, pero eran tremendamente nefastas porque era pasar el virus de una persona a otra con el consiguiente fallecimiento de la que percibía esa dosis, esa pequeña dosis del virus. Hasta 1796, que en Inglaterra el doctor Edward Jenner demuestra, mediante la inoculación, el uso de el pus de vaqueras, que habían visto que las vacas desarrollaban la enfermedad con una viruela que no era tan letal como la viruela humana, era una viruela parecida. Las vaqueras, las que ordeñaban las vacas, les salían unas pústulas y en esas pústulas tenían una enfermedad pero más leve. Bueno, se le ocurrió pues hacer de las pústulas de las vaqueras, tomar una muestra y hacerle una pequeña incisión a un niño que tenía 8 años, que era el hijo de uno de sus jardineros. Ahí lo vemos a la derecha haciendo lo que estamos comentando. Bueno, pues ese fue el primer paso, el primer ensayo clínico para empezar a lo que fue el desarrollo posterior de las vacunas. Aquí vemos algunas ilustraciones, en la parte de abajo vemos
lo que es un sobre emitido por el Correo Inglés. De hecho, se representa la vaca porque vacuna viene de vaca, precisamente por esto que estamos comentando. Y bueno, en aquel entonces pues tuvo muchísima controversia, pero bueno, fue el inicio de lo que estamos hablando. Aquí vemos posteriormente, unos 88 años después, un cuadro de Helio Marchal donde se representa a Jenner vacunando a este niño. Vemos en la parte superior otro valor, representa a Jenner de Gran Bretaña. Bueno, en este caso hubo crítica al cuadro porque el niño era de 8 años y claro, y ahí, obviamente el niño no tiene 8 años, pero bueno, en aquel entonces fue como lo pintó, como lo entendió, y también se ve un poco difuminada la cabeza de la vaca y por ahí tiene que estar también la vaquera de donde hizo la extracción. La siguiente, por favor. Bien, posteriormente hubo otro óleo que este es más realista, donde se ve a Jenner haciendo la incisión. A la derecha vemos a la vaquera que se está vendando la mano porque previamente con esa incisión le habían hecho la inoculación a este niño del que hablamos. Ha habido muchos países o algunos países que han conmemorado este motivo. Concretamente, Afarisas, una de las colonias francesas, pues emitió este sello donde vemos la imagen de Jenner y, como digo, pues esta imagen en el año 99 que corresponde a otra serie más completa dedicada también al descubrimiento de la vacuna. La siguiente, por favor. Por supuesto que hubo muchísimas críticas al principio con el tema de la vacunación. En Inglaterra, o sea, movimientos antivacunas siempre ha habido con problemas. Y de hecho al principio la gente no quería vacunarse, hubo movimientos en contra. El gobierno inglés tuvo que hacer una ley de vacunación obligatoria hasta 1840, pero hubo, igual que hemos tenido siempre, ¿no?, movimientos antivacunas que refleja esta imagen de aquí. La siguiente, por favor. Bueno, entrando a lo que el gobierno inglés ya hizo obligatorio en una segunda ley, porque en 1840 deroga la ley, pero en 1875 vuelve a hacerla obligatoria, de forma que los certificados de nacimiento, de función que entregaban los oficiales de estas que se dedicaban a hacer este tipo de censos, daban a los padres o enviaban este tipo de enteros postales donde hacía que era obligatorio el certificado de vacunación. La siguiente, por favor. De forma que, bueno, aquí vemos un entero postal del año 1886 con el sello impreso en color marrón de medio penique, como se autorizó en este caso desde 1879 al 901. En el anterior, en la fecha un poco anterior, se me ha saltado. De forma que había un certificado por dentro de vacunación. La siguiente, por favor, que obligaba al médico a rellenar ese tipo de documentos. Eso va todo doblado, donde decía el tipo de vacuna que hacía, el nombre del niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y los padres estaban obligados a entregarlo en el registro para que no fueran ni penalizados ni encarcelados, porque podían llegar hasta el encarcelamiento. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la parte como continuación al certificado este que estamos hablando, donde dice claramente que debe ser enviado al oficial de vacunación. Y como digo, era una cosa bastante seria. La siguiente. De forma que, bueno, esta fue un poco el método que obtuvo el gobierno inglés para obligar a la gente a que se vacunara, sobre todo a los niños. Y hubo un descenso notabilísimo de la enfermedad de la viruela, que en aquel entonces hacía estragos. O sea, era el COVID del siglo XVII, el siglo XVIII y del XIX, en parte. Entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un grabado español de 1940, donde se sigue insistiendo a la población que se siga vacunando contra la viruela. Hay otros países que también, en concreto de la ONU, de la zona de Suiza, de un valor de unos 70 francos suizos, que también hace mención a la erradicación de la viruela. La siguiente, por favor. Bien, a propósito del descubrimiento de la vacuna de la viruela, esto ya se extiende por todos sitios en Europa, concretamente en España. Hay una efeméride muy importante que recordamos, que es la expedición Balmis-Albani, o la expedición de la Real Filantrópica expedición de la vacuna, ¿no? De forma que se pretendía, esto fue en época de Carlos IV,
de 1803 a 1806, esta expedición que zarpó de la corbeta María Pita desde La Coruña el 30 de noviembre de 1803, de forma que la idea, Carlos IV había perdido una hija a consecuencia de la viruela y, bueno, a través de conversaciones con Balmi, fundamentalmente, aunque también Salvani, Balmi era de Alicante, Salvani era catalán, le dicen al rey que por qué no extrapolar esa vacuna de la viruela a otras partes del mundo, donde en aquel entonces España tenía toda la parte que cubría, ¿no? Bueno, pues le parece bien y este fue uno de los hechos importantes, fundamentalmente el doctor Balmi, doctor Salvani, que también, y la enfermera Isabel Zendal, que con 22 niños a bordo, niños expósitos, donde se les tenía que tener bajo una serie de condiciones, bien alimentados, con ropa, etcétera, etcétera, eran los que iban a aportar la vacuna en su brazo mediante estas pústulas que posteriormente iban a ir traspasando. O sea, imagínense la forma de transportar la vacuna. Hoy día lo vemos todo muy fácil porque tenemos aviones que pueden durar 12 o 13 horas o tenemos medios de refrigeración donde la vacuna se puede transportar, pero en aquel entonces esto fue una revolución. La siguiente, por favor. Aquí tenemos uno de los grabados, que es de lo que estamos comentando, la salida del puerto de La Coruña. Y esto fue un pequeño film que hicieron en España sobre este tema. La siguiente, por favor. Y este es el recorrido que se hizo con relación a la expedición Balmi, ¿no? Bueno, en principio se llegó hasta América, hasta la zona central de América, luego se bifurcó. Una parte de Balmi continuó hacia América del Sur y otra parte, perdón, hacia la zona de Filipinas y otra parte, el doctor Balmi, continuó hacia la parte de América del Sur. De forma que lo que pretendían era cubrir todo lo que en aquel entonces España tenía, ¿no? En aquel momento. La siguiente. Bueno, aquí vemos un poco más detallado como a consecuencia de esta efeméride, en el año 2004 España emitió un sello de 0,77 €, donde ahí vemos lo que en el grabado de antes, lo que hemos visto en el grabado de antes. También ese es el matasello o el rodillo del primer día, donde conmemora el bicentenario de la Real Expedición de la Vacuna de la Viruela, y allí vemos uno de los matasellos. Se hicieron dos, uno en Madrid y otro en Alicante, conmemorando este evento. La siguiente, por favor. También homenajeando a Balmis, en el año 21, aprovechando la epidemia que hubo de COVID en todo el mundo, en España, la intervención de las Fuerzas Armadas fue tremenda, como ocurrió en la mayoría de los países del mundo. Bueno, pues se emitió esta hojita bloque dedicada y se le denominó a la Operación Balmi, donde también está relacionado, ahí vemos la hojita que se emitió y el matasello de primer día de circulación, como homenaje y como reconocimiento a los cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas de seguridad, en este caso de España, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, aparte de Jenner, hay multitud de personas que han descubierto vacunas que están relacionadas, pero no podemos dejar de olvidar a Louis Pasteur. Louis Pasteur es uno, después de Jenner, quizás sea la persona más importante, junto con Robert Koch, que pueda estar relacionado con el tema de las vacunas. Ya un poco Rogerio nos ha hablado sobre el tema de Pasteur, pero aquí lo tenemos. Él era matemático, doctor en ciencia, en física y química, y está en multitud de países filatelizados. Concretamente, el año pasado en Uruguay se emitió una hojita a bloque que conmemora el 200 años de nacimiento de Pasteur. La siguiente, por favor. Bien, en Francia se han emitido carnets. En fin, hay multitud de países que han homenajeado a Pasteur porque, al final él lo que descubrió fue la vacuna de la rabia, aunque trabajó también con el cólera y con el antrax, pero realmente fue esta enfermedad que también era muy importante. La siguiente, por favor. Bien, vemos más material. Aquí vemos este carnet donde vemos la portada dedicada a Pasteur, el sello de Mónaco, de Francia, esta tira de una colección dedicada exclusivamente a Pasteur. Bueno, pues lo que estamos hablando está infinitamente filatelizado. La siguiente, por favor. Seguimos con otras enfermedades que han producido un índice de mortalidad y de secuelas importantísimo. El tema de la polio. Bueno, pues también este tema es importante hablarlo porque la polio causa parálisis y puede llegar a producir la muerte en niños, o parálisis que puede dejar, como por desgracia conocemos algunos casos, a personas desde pequeñas pues paralizadas, ¿no?
Bueno, es de agradecer el descubrimiento tanto a Salk en primer lugar como a Sabin por el descubrimiento de la vacuna antipoliomielítica. Aquí vemos algunas imágenes, los dos sellos emitidos por Estados Unidos y este bloque de 4 emitido por Brasil. La diferencia entre la vacuna de Salk y de Sabin es que el primero utilizó vacuna de virus muertos, pero con el problema de que producían muchas reacciones secundarias, incluso a veces había muerte, o sea, los efectos indeseados eran superiores a los que producían como consecuencia de la vacunación. Pero Sabin mejora esta vacuna y la hace con virus vivos atenuados, de forma que aquella era inyectable y esta era por la famosa gotita que nos daban en el terrón de azúcar, por lo menos a mí me la dieron cuando era pequeño, que es la que le dan a todos los niños cuando en su calendario vacunal pues le corresponde. La siguiente, por favor. Aquí vemos algunas imágenes del tema de la polio, países que han estado emitiendo sellos en relación al tema de la vacunación antipoliomielítica, en la India, bueno, hay muchísimos más, pero por no poner mucho, he puesto significativamente unos cuantos. Estados Unidos, y ahí vemos pues cómo se producía la vacunación inicialmente. La siguiente. Pasamos al COVID. Yo del COVID no voy a hablar mucho porque ya mi compañero y amigo Sergio Recuenco ha hablado un poco, aunque sea de soslayo, pero sí decir que este ha sido otro de los bugs, no tengo yo que descubrirlo, que nos ha traído con las consecuencias nefastas que hemos tenido. Sí, lo que quiero recalcar, que es lo que tengo ahí en rojo, es que Uruguay fue el primer país que emitió un sello dedicado al tema de la lucha contra el COVID, es decir, que fue de los primeros, el primero fue Irán, siguió Vietnam, Suiza, etcétera, etcétera, y Uruguay concretamente, que es ese sello que tenemos ahí arriba, fue el primer país de la zona de América que emite, y del mundo, ¿no?, que emite este sello, lo cual es de agradecer y bueno, hay que reconocerlo. La siguiente, bueno, esto está sacando una charla que di hace tiempo con el tema de los sellos en el COVID en Filadelfia. Aquí vemos más imágenes de temas relacionados con COVID, aquello es un aerograma de Vaticano, donde vemos en la imagen que ya viene estampada pues lo que es el virus del COVID y bueno, un poco antes de que se descubriera la vacuna, pues la esperanza de que esa vacuna nos iba a salvar la vida, como se ha ocurrido y como, aunque haya COVID, pero nada que ver con lo que por desgracia hemos vivido durante tantos meses y tanto tiempo. También ha habido rodillos conmemorativos, concretamente este que vemos de Inglaterra en el centro, donde anima a las personas a que se vacunen contra el COVID-19 y luego sellos de multitud de países, este concretamente que está hecho con un tejido especial de Austria y, como digo, mensaje alusivo, como suele hacer la Filatelia, como educadora para la salud y como algo que es cultura, que no tengo yo que decir, pues ha ido transmitiendo a través de todos los correos. La siguiente. Bien, también ha habido en relación a los laboratorios, pues laboratorios que concretamente Pfizer, vemos arriba, aunque el matasello es del año 69, pero bueno, Pfizer es uno de los laboratorios productores de una de las vacunas que salieron y aquí tenemos 3 ejemplos de distintos valores, distintas, o sea, 2 valores, uno de México y otro de Hong Kong, donde hace mención a este laboratorio. Y allí vemos un matasello de Yugoslavia que también se emitió con relación a la vacunación contra el COVID. La siguiente, por favor. Para ir terminando, pues siguen países emitiendo sellos. Esta hojita preciosa de Brasil salió no hace mucho, donde ahí vemos un poco de izquierda a derecha el recorrido de la vacuna, el sello de la parte superior izquierda vemos ahí lo que hemos estado hablando al principio, a Jenner, vemos algunos aspectos del calendario vacunal, del uso del material, de los beneficios, desde que llegar a mayores por haber tenido una vida sana que posiblemente te la haya evitado la aparición de esa enfermedad una vacuna y en definitiva es una hoja muy ilustrativa que nos da idea de eso. A la derecha tenemos el matasello primer día de circulación, emitido, como digo, el 22 de hace poco, el 22 de noviembre del 22, y aquí tenemos otro matasello de la India, donde también, ya digo que hay de esto, hay muchísimo material, pero por no alargar, pues lo estoy haciendo así. Todos los países que tienen Sistema Nacional de Salud se empeñan, en este caso esto está tomado de la página de Uruguay,
y de la Asociación Española, donde nos hablan de la vacunación, de que, en fin, insisten por una y montones de veces, porque siempre hay alguien que es reacio a vacunarse, porque creen que la vacunación no es efectiva y, por fin, por todos los problemas, a veces sin justificación científica que se pueden crear, cuando yo soy firme defensor, y así se ha demostrado con la evidencia científica, que la vacunación, como he dicho al principio, es uno de los mejores elementos para hacer que las personas sigan viviendo con calidad y en cantidad de años. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos un poco un diagrama del descubrimiento de las vacunas, desde el año 1771 hasta el de la rubeola, aunque he cortado ahí por no seguir poniendo y por no alargar. Esto no sé si lo tendrá, en cualquier caso, si alguien lo quiere, a mí no me importa facilitárselo y dárselo personalmente por correo electrónico, como lo quieran, o a través de la Federación, sin problema. La siguiente, por favor. Aquí vemos también la historia de la vacuna durante el último siglo, desde el año 54, 38, 26, etc. Todas las vacunas con los años donde se han ido sintetizando. La siguiente. Y nada más, no quería cansarles más. Que muchísimas gracias. Espero no haberme alargado mucho y que aquí estoy para lo que necesiten. Preguntas, dudas o el material, estoy disponible. Muchas gracias.